Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. Los saluda Consuelo Napaico Alcalde, como saben siempre, a través de mi programa Directo con Consuelo en CNM. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Estamos en este momento en la Asociación TOC Granada con la periodista María José Sáenz. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida al programa. Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí con público peruano, mi primera vez, así que muy bien, muchas gracias. Gracias. Y bueno, todos, porque es el público peruano que nos está viendo, pero también en España y en todo el mundo en realidad. Entonces vamos a hablar sobre este libro, que es un libro que a mí me pareció espectacular, se llama Señales de Vida, está escrito por Aurelio López Reina y María José Sáenz, que es una periodista muy conocida también acá en España, pues lo ayudó en este proceso en donde está hablando acá Aurelio de su historia de vida. Es una historia que nos puede sensibilizar a todos como seres humanos, una historia que realmente yo recomiendo que todos sepamos más porque también nos enseña de un trastorno, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, y de cómo es que puede influir en la vida de una persona, todo lo que puede repercutir también en las familias y todo lo que podemos hacer y que está en nuestras manos en función también de prevenir que sucedan situaciones como las que vamos a ir hablando el día de hoy. María José, quisiera que nos comentes inicialmente qué es lo que te motivó también a animar a Aurelio a escribir este libro, cómo lo conociste, un poco de ti también y de todo lo que concierne a ello. Muy bien, pues es muy sencillo, lo voy a resumir. Fue un proceso largo porque estoy resumiendo años, pero fue muy bonito porque, como tú has dicho, el TOC es algo que ahora, hoy en día, se está visibilizando más, pero en aquel momento te estoy hablando hace 7, 8 años, que fue cuando yo conocí a Aurelio. Era un tema un poco tabú, ¿no?, en la sociedad. Era como... y a mí me parecía un poco absurdo, ¿no?, porque al final es un trastorno, como puede ser cualquier otro trastorno de cualquier tipo, y hay muchísima gente que lo padece y quizás por ese tabú pues no se atrevían a tratarse y demás, ¿no? Y entonces a mí me proponen, en aquel momento yo estaba trabajando para una televisión de aquí de Andalucía, Canal Sur, y me proponen hacer un reportaje de temática libre. Entonces en ese momento se me disparó la lucecita, porque yo soy familiar era familiar de personas con TOC. Mi hermano padecía TOC, tenía TOC. Entonces pensé, digo, bueno, pues ¿por qué no hacerlo sobre este tema, ¿no? Que la gente lo pueda ver, que se familiarice con ello. Exacto. Y entonces, pues documentándome y demás para hacer el reportaje, di con Aurelio, porque claro, era la única persona que se ocupaba de ese tema en ese momento aquí en España. Y sin problema ninguno, Aurelio, ya le conoces, es una persona maravillosa. Así es. Me dijo que viniera aquí, que viera lo que estaba haciendo y que me contaría y demás. Y nada, vinimos y grabamos el reportaje. Y a raíz de ahí, pues mi hermano conoció el sitio. O sea, mi hermano ya estaba diagnosticado de TOC y había estado por muchos psiquiatras, muchos psicólogos intentando, pero no conocía este sitio. Y a raíz de eso, pues él decidió hacer terapia aquí. Mejoró muchísimo, fue increíble, lo pasó muy bien, en fin, muchas cosas. Y al año siguiente decidió venirse aquí a vivir. Y yo pues tenía otra oferta de tipo laboral en otra ciudad, en Madrid y demás, pero me animé también, digo, bueno, voy a probar en Granada y demás, y me vine con él. Y en esa etapa pues se hacían comidas, aquí cenas, los chicos, ya están viendo cómo funciona esto, es como una gran familia. Así es. Y en una de estas cenas, precisamente aquí, en el sitio donde nos hallamos, pues estuve hablando con Aurelio sobre esto, sobre la posibilidad de hacer un libro que contara pues todo lo que él había vivido, cómo se había decidido a montar un sitio que ayudase a las personas que tenían este problema. Y en un primer momento él no estaba muy seguro porque tenía mucha carga de trabajo y no lo veía muy claro. Pero al poco tiempo ya me llamó y ahí es donde empieza un poco lo de señales de vida, ¿no? Porque me llamó y me dijo, mira, que lo he pensado y creo que es una buena idea porque por doble vertiente, porque puede ayudar a otras personas a ver que esto existe
Y porque también todos los derechos de autor que se generan con el libro y va destinado íntegramente a la asociación. Ajá. Con lo cual es una forma también de financiarla. Y me llamó y me dijo que creo que es el momento, pero hay un problema, que claro, tú estás lejos, fuera, no vivía aquí, él creía, va a ser complicado. Y le dije, vivo en Monachil, en la calle Madrid, además, donde estaba la sede. Me acabo de venir hace un mes. Ya. ¡Ah, pero cómo es posible! ¡Qué bien! Y ahí ya empezamos el proceso. Cuéntanos, María José, sobre cómo se siente o cómo te has sentido también al ser familiar de una persona que tenía TOC. ¿Qué es lo que implicaba para ti, para tu familia, desde el aspecto emocional? ¿Desde cuándo empezaste a darte cuenta de pronto que tu hermano tenía TOC y cómo es que lo asumieron? Bueno, pues supongo que lo que yo voy a contar todo el mundo se va a ver reflejado porque casi siempre es la misma historia, casi todo nos pasa un poco igual. En mi caso fue porque yo noté que mi hermano en la adolescencia, él era 5 años mayor que yo, le noté un cambio significativo en su forma de actuar, sobre todo temas rituales, él tenía mucho de comprobación. Y sobre todo se le notaba muchísimo cuando estaba estudiando. Él estudiaba en una salita que tenía una ventanita y entonces yo pasaba y le veía muchas veces que tenía un poco la mirada perdida, que a lo mejor tocaba varias veces ciertas cosas. Y ahí fue donde yo vi que algo raro le ocurría porque no estaba, no lo había hecho antes, o yo por lo menos no había sido consciente. A raíz de eso yo se lo dije a mis padres, típica niña chivatilla, le dije a mis padres que veía a mi hermano, que veía a mi hermano raro y tal. Mis padres al principio, pues como todo, piensan que es un problema de la pubertad, la adolescencia. O sea, tú te diste cuenta antes que tus padres. Sí, porque yo es que siempre he sido muy observadora y yo con mi hermano estaba muy unida desde pequeñita. Yo jugaba mucho con él, aunque era mayor que yo y tal. Y sí que noté un cambio, lo noté en su ánimo también, lo veía a veces tristón, y él había sido un niño muy risueño, de pequeño era muy risueño, no sé, noté esos pequeños cambios me llamaron la atención. ¿Y hubo algún detonante? O sea, ¿considerabas que pasó alguna situación para que haya generado...? Sí, esto quiero dejarlo claro porque es importante, Aurelio, de todas maneras te lo repetiré cuando... Sí, sí. ¿vale? El TOC tiene un componente genético, pero también conductual, o sea, también puede haber un detonante que... O sea, tú tienes TOC porque lo tienes genéticamente, pero lo desarrollas a lo mejor más cuando tienes algo que te afecta, un trauma. No al revés, o sea, una persona puede tener un trauma, pero no tiene por qué tener un TOC, pero de la otra manera sí. Y mi hermano pasó que falleció mi abuela, que estaba muy unida a ella porque mis padres trabajaban fuera, y yo creo que eso le influyó también mucho en la forma de empezar con los rituales más fuertes. Yo creo que él lo tenía siempre porque soy de claro. Pero que ahí fue cuando mostró la cara, cuando fue más fuerte. Claro, sabemos que hay siempre una carga genética, pero que de pronto salta el TOC o ya sucede un detonante, como en este caso puede ser el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Y que genera pues que suceda más, que se haga más visible, que se intensifique, claro, ¿no? Entonces eso es lo que sucedió. Y luego, ¿qué impacto consideras que pudo haber repercutido también en la familia? ¿Cómo lo tomaron también tus padres? O sea, ¿qué es lo que luego sucedió en general? En el caso de mis padres, pues mis padres ya sí empezaron a observarle, ¿no? Y tal, y como no sabíamos qué le pasaba, pues directamente pues fuimos a psiquiatría, psicólogos y tal, pero tuvo que pasar mucho tiempo hasta que descubrieran que se trataba de TOC. Siempre era depresión, otras patologías, ¿no? Y en mi familia, pues mi madre lo tomó de una manera más relajada y más tranquilo. Mi padre al principio no lo comprendía. Es como, supongo que le habrá pasado a mucha gente, como que lo niegas, no lo aceptas, porque además mi padre lo veía como, al principio hasta como un bien, entre comillas, porque mi hermano obsesivamente estudiaba mucho, sacaba muy buenas notas. Entonces al niño no le pasa nada, al niño lo que es muy estudioso. Pero bueno, poco a poco con el tiempo tuvieron que ir asumiéndolo y sobre todo para poder ayudarle. Claro. O sea que fue como un caminito... Sí, es que sí se puede ver, ¿no? Y ahora que estamos acá en la Asociación TOC Granada podemos darnos cuenta que en este sentido se ve que las personas pueden ser muy nobles, muy estudiosos. Yo podría dar fe de que efectivamente se ve pues esa humanidad también en ellos, pero también les afecta de otra manera, ¿no? Entonces tal vez puedas comentar de qué manera consideras que le afectaba a tu hermano,
porque sí, por ejemplo, este tema de que se demoran más haciendo las cosas porque incluso tienen que pensar a veces doblemente o triplemente o N veces las cosas, ¿no? Y son temas que visiblemente tal vez en algunos casos no se ven, pero que la persona sí puede estar sufriendo Mucho. y también la familia. Sí, él tenía, tú sabes que el TOC hay de varios tipos, varias tipologías y demás, y Así varios es. niveles de... él tenía varios y había algunos, como tú dices, que eran más visibles, los de comprobación y demás, y había otros que eran de pensamientos intrusivos, que eso ya costaba más trabajo verlos y que él también los expresara. Claro. Pero ya con la terapia y demás, sí que los comentaba y él lo que le ocurría muchísimo, el tema, le perturbaba mucho el tema de la concentración. Él, por ejemplo, cuando se ponía a estudiar, lo que otra persona que no tenía TOC hacía en 2 horas, él tardaba 4. Pero porque tenía pensamientos de voy por la página 120, tengo que volver a la 40, aunque me lo sé, Claro. pero tengo que volver. Entonces, eso, por ejemplo, desde fuera no se veía, porque yo no sabía si volvía a la 40, pero desde fuera sí se veía que tardaba más, que todo lo tocaba mucho, o sea, hay parte que sí se ve y parte que no se ve tanto. Incluso capaz se quedaba toda la noche estudiando y volviendo a leer las mismas páginas y todos para afuera pensarían que está todo ok, ¿no? Pero no necesariamente es así, porque también les genera una ansiedad que muchas veces desborda. Entonces, y el miedo que a veces paraliza y que hace que no puedan de pronto hacer algunas cosas que todos lo pueden ver como que algo fácil, pero en realidad no lo es, ¿no? Es una situación muy compleja y que también decía la familia, ¿no? La familia también puede verse afectada en este sentido. ¿Cómo es que lo manejaron también todos? Porque sí es difícil encontrar este tratamiento específicamente para el tema de TOC. Se pueden ver en muchos otros casos, pero particularmente en el TOC, al menos hablo de Perú, pues no hay. No hay ese tratamiento idóneo, porque muchas veces dicen que sí hay, pero la verdad en el camino uno se da cuenta que definitivamente no es cierto, ¿no? Y es que tiene que haber todo un trabajo integral, un trabajo que concierne pues de que se trabaje de una manera incluso diaria. Sí, es un cúmulo de factores que se tienen que unir, reunir y dar para que la persona, muy importante, lo has dicho, la familia. Nosotros tuvimos la suerte que, bueno, al principio cuesta aceptarlo, pero después se acepta y se apoya. Pero hay otros casos pues que la familia pues no lo entiende, tarda más y demás, y es muy importante el que la persona se sienta apoyada, que no se sienta pues estigmatizada, discriminada, ¿no? Y pondría como factor fundamental el apoyo familiar, es muy importante. Y después, por supuestísimo, encontrar a gente, a profesionales que sean específicos del TOC. Especialistas. Sí, exacto, especialistas en este tipo de trastornos. Porque hay, por ejemplo, pues, y le ha pasado a otra gente, el TOC también conlleva a veces depresión, ¿no? Porque la ansiedad, pero no es el problema es el TOC. Y entonces te tratan de la depresión, pero no te... Y es bueno que un sitio, por ejemplo, como este, que sí hay especialistas en TOC, con su terapia EPR y con todo eso. Claro, exactamente, ¿no? Y que se forman específicamente para eso. Porque psicólogos clínicos de pronto hay muchos, al menos hablo también de Perú, ¿no? Pero no es que se necesite solamente que tengan la base de la psicología clínica, sino que tengan la especialidad. Y la especialidad sí es necesaria y muy importante para que pueda funcionar este tratamiento como debe ser de manera efectiva. Entonces, cuéntanos ya un poquito más sobre el libro. Sé que luego ya conociste a Aurelio López Reina, quien de pronto te inspiró también para animarlo a que pueda escribir su historia a través de estas páginas. ¿Y qué es lo que podrías decir como más resaltante también de él? Yo lo que siempre digo es que cuando yo llegué aquí a grabar el reportaje y vi a Aurelio, las ganas que tenía, todo lo que estaba haciendo y sobre todo la humanidad, ¿no? Porque vale, es una persona que a su hijo tuvo este problema, que se cuenta en el libro, ¿no? Que todo lo que tuvo que recorrer y demás. Pero muchas veces piensa, jope, ¿no? Se puede decir eso. Cuando has pasado una cosa así, a lo mejor incluso te desvinculas, ¿no? O sea, quieres evitar eso porque, bueno, pues a mi hijo le pasó esto y ya está, no pude hacer más o lo que sea. Pero cuando ves a una persona que hace todo lo contrario, es decir, ahora
lo que voy a intentar es que las personas que tienen lo que tiene mi hijo tengan un sitio donde ir y demás. Y todo hecho a base de muchísimo esfuerzo, de tocar muchas puertas, como se dice aquí en España, de muchísima... Y irse encontrando con mucha gente en el camino que ha ayudado tantísimo a que haya podido salir esto que tiene, pues me impactó sobre todo eso, me impactó la fuerza, las ganas que tenía por ayudar a la gente y veo que lo está consiguiendo. Y eso fue uno de los motivos por los que yo le dije que tenía que contar su historia, porque es una historia brutal, la historia de su vida. Claro, es la historia de su vida que sensibiliza también a muchas personas. Los animo a que la puedan leer a través de estos libros, porque definitivamente es importante que podamos tener en cuenta todas estas herramientas en función de prevenir, ¿no? De situaciones que puedan ser trágicas para una persona, para una familia, y que podamos ayudarnos en general, darnos la mano. Yo digo siempre la labor periodística es importante también porque nos ayuda a informar con la verdad. Y es que muchas veces sucede que las personas tienden a confundir por la falta de información. Entonces se ha creado sí muchas películas, series, programas en donde hay sí una falsa información porque se muestran a personas que aparentemente tuvieran todo. Y hasta se hace algo cómico, chistoso, ¿no? Pensando de que la persona pues a veces repite las cosas, etc. Y hay ciertas burlas y risas de por medio en cuanto a que no se sabe cuánto es que están sufriendo. Hay que diferenciar lo que es una manía de un TOC, ¿no? Un comportamiento en donde realmente lleva a la persona a tener compulsiones y a sufrir también con estas compulsiones. Entonces es diferente estos episodios de manía que podamos ver en algún momento que puedan tener algunas personas con la situación exactamente que se da en los casos de TOC. ¿Qué nos podrías comentar, María José, sobre ello? Pues básicamente lo que tú acabas de decir, que lo has explicado muy bien. Hay una línea muy fina, divisoria, entre lo que es una obsesión patológica y lo que es una manía. Manía al final tenemos todos, que es lo que a mí me llamaba mucho la atención cuando yo hice el reportaje, que preguntaba por la calle y toda la gente, pero si es que yo también tengo la manía de poner el vaso aquí y el tal. Pero es muy diferente. Una cosa es que tú tengas una manía, que bueno, yo quiero que el libro esté ahí, pero si no está ahí, tampoco pasa nada. Y otra cosa es que si el libro no está ahí y lo tengo que colocar ahí porque mi obsesión me está diciendo tal, lleva aparejada una compulsión. Si yo no compulsiono y lo cambio de sitio, me genera una ansiedad que no puedo controlar, y ahí viene el problema. Entonces es importante que la gente sepa que todos tenemos manías, que no todo el mundo que mueve algo de sitio, comprobación en este caso, o otro tipo de TOC, me da igual el que sea, es que tiene un TOC, sino que hay que saber lo que es la obsesión, que crea ansiedad, y para eso están los psicólogos haciendo las valoraciones y demás, y pueden saberlo si lo padecen o no. Claro, definitivamente. Ahora hay TOCs mentales también, ¿no? En donde no necesariamente se va a ver a la persona haciendo cosas repetitivas. Ahí es más complicado. Exactamente, es más complicado. Y muchas veces las personas pueden decir, pero yo lo he visto, yo la he visto y está bien, no tiene nada, está perfectamente, yo veo que estudia, que hace su vida, ¿no? Me han contado que está haciendo su vida normal y yo la he visto y está bien. Pero no sabe lo que hay en el fondo, no sabe cómo esta persona de pronto puede estar repitiendo tantas veces en su mente aquello que le dice, no cuenta varias veces lo que le vas a decir a la persona. No digas esto porque puede pasar tal cosa, ¿no? Si mencionó a alguien el número 3, por decirlo, va a pasar algo, ¿no? Y toda esa frustración y cómo es que la persona puede ir a casa luego y puede desembocar en una angustia terrible que incluso puede llevar a la muerte, que es lo que se ha visto en tantos casos. Entonces, sí es un tema delicado que amerita esa atención. Tal vez nos puedas compartir un poco estas experiencias que has podido vivir con tu hermano o que sepas también de casos aquí en la asociación. A ver, yo, el caso más cercano obviamente era el de mi hermano, pero sí que es verdad que al venir aquí me metí muy de lleno con Aurelia y vi muchísimos casos de mucha gente. Vuelvo a repetir que en el TOC hay diferentes niveles, como en todo, cualquier patología puede haber diferentes niveles y diferente tipología. Entonces, en el caso de mi hermano, pues era comprobación, tenía un poco de contaminación a veces y después tenía muchos pensamientos intrusivos mágico, o sea, TOC mágico que se llama, de que pensaba pues estas cosas de no hago tal cosa, le va a pasar algo a mi madre, le va a pasar cosas así. Ese no se ve tanto. Conocí a chicos aquí en la asociación que tenían esa tipología de TOC
Y lo que tú dices, aparentemente yo les veía y yo decía, pero bueno, es que este chico ¿qué hace aquí? Sí, está bien. Pero sí que después, pues, comentaban y demás que no tenían ningún ritual físico, o sea, tú no le veías compulsionar a simple vista, pero sí que ellos lo pasaban mal porque lo que tú dices, su pensamiento estaba ahí. Yo no lo podía ver, pero él sí lo estaba rumiando, que se llama. Eso. Y en ese tipo de casos es muchísimo más complicado. Sí. Porque es que no lo ves, entonces como... Exactamente, ¿no? Y se ve, he visto, por ejemplo, acá también, que en muchos casos son chicos muy inteligentes y muy estudiosos y van a la universidad y entonces las personas dicen, pero sí es muy estudioso, muy inteligente, no tiene nada. Y es un error total, ¿no? Es importante señalar, porque esto lo he ido aprendiendo con el tiempo. Al principio pensaba yo también que estaba un poco relacionado el TOC con el nivel de inteligencia. Tengo que decir que se sabe ya que no, o sea, que hay personas con TOC con un nivel de inteligencia con otro. Sí que es cierto que las personas que tienen TOC, lo que sí son rasgos comunes es que son muy, no sé, preocuponas, o sea, muy, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Muy responsables, ¿no? Entonces son muy perfeccionistas. Sí, muy perfeccionistas, exacto. Eso sí son rasgos comunes. Sí. Después el tema de la inteligencia no está comprobado que sea así, o sea, el TOC es una cosa que no tiene que ver con... Pero claro, sí que no se puede medir exactamente. Exacto. Pero sí como que tratan de hacer todo perfecto, muy al detalle, sí, ¿no? Muy minuciosos en lo que hacen. Son muy perfeccionistas, muy responsables y después muy honestos. Aunque ellos dicen que son los reyes de la mentira, porque realmente ellos tienden a mentir para ocultar porque no quieren, pero son personas muy honestas, por eso sufren. Exactamente, es que no quieren que los vean tampoco porque sienten también ese temor a lo que pueda venir, exactamente, pero sí, son personas que sufren por lo que les está sucediendo y es que todo el tiempo están con un cuestionamiento incansable, ¿no? Estas rumiaciones que decías que se ven pues que la persona no para. Es como que no paran todo el tiempo, imagínense alguien, o sea, todos necesitamos descansar en algún momento y en este caso no hay descanso. Imagínense cómo está la mente de una persona, cómo se siente alguien que no descansa en ningún momento. Entonces, realmente es agotador. Y también te pregunto nuevamente como familia, porque también... imagino que para tus padres ha podido ser una situación también difícil, incluso también agotadora, porque este tema de buscar, por ejemplo, un inicio, el tratamiento, que lo he podido ver acá, que vienen muchos chicos de otros países, y muy no solamente de España, vienen de todas partes del mundo. He visto chicos de Perú, chicos de Latinoamérica, chicos de Europa, de todas partes. Entonces, y es porque no se da este tratamiento en otros lugares, no se le da la importancia que debe ser y faltan especialistas indudablemente. Yo creo que como todo en la medicina va avanzando, todo en la vida, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, se trató con 36 años. Sí, 36 creo que era. Y mi hermano lo tenía desde que tenía 15 años. O sea, que supiésemos que tenía ese problema desde 15 años. Desde los 15 hasta esa edad, pues, dando tumbos. O sea, vamos a este psiquiatra, a ver qué puede hacer, vamos a este sitio. Hay malas praxis, no creo que sean voluntarias, sino simplemente por desconocimiento, incluso hasta los profesionales de la medicina. Sí. Y tienden a, pues, como es un trastorno tan concreto y tan desesperante para la persona y los familiares, ¿no? Porque es como no acaba nunca, sí. Tienden muchas veces a medicar, a sobremedicar. Es un gran error. La medicación, yo estoy de acuerdo en que la persona para poder recibir terapia tiene que estar en un plan, tranquilidad, si no, no te sirve, ¿no? Entonces, hay un tipo de medicación que a veces es muy necesaria para equilibrar a la persona. Pero yo estoy hablando de que no sabían lo que tenía, o incluso sabiendo ya con el diagnóstico de TOC, no sabían cómo se trataba y mandaban un montón de farmacología que lo único que hacía era empeorar, porque anulaba a la persona. Entonces, muchos chicos que vienen aquí y demás, pues ya cada vez menos, porque ya cada vez se sabe más. Pero de aquí para atrás, pues muchos venían muy perdidos, con que habían tenido medicaciones muy fuertes. Y bueno, lo que se intenta es que se baje un poco el tema de medicación farmacológico, lo que sea necesario y punto,
y potenciar lo que es la psicoterapia y la terapia cognitiva, que es lo que se está viendo que es lo que ayuda. Claro, claro, eso es una situación que también muchas veces pasa, ¿no? La sobremedicación, en algunos casos piensan que esa es la solución, a veces no encuentran otras alternativas también, entonces piensan que eso los va a sanar, pero en realidad no es así. O sea, no funciona una medicación solamente por medicar, tiene que haber un tratamiento integral, un tratamiento especializado en ello. Y este tratamiento, por lo que veo, tiene que ser diario. Todos los días la persona tiene que seguir pues las pautas, los pasos, estar monitoreados, tienen que hacer diferentes actividades, el deporte que es muy importante, todas las actividades de movimiento que generan también las hormonas de endorfina y dopamina que son pues importantes para poder tener un mejor estado de ánimo en el día a día, que es lo que justamente se necesita tanto. Entonces, menos medicación, cada vez reducirla más tratamiento psicológico, actividades de movimiento, el deporte, que es fundamental. ¿Qué más podrías decirnos, María José, a modo de recomendar a tantas personas que pueden ser también familiares de personas que tienen TOC? Tal vez algunos chicos que ya sienten ciertas características, sienten que de pronto hay algo que marca la diferencia en ellos, pero que tienen también ese temor de decir también a sus padres, de expresarlo, que muchas veces pasa también en estos casos. Vuelvo a lo mismo, a la observación. Es decir, porque cuando tú ya vas siendo más mayor, pues evidentemente como todo en la vida te da un poco más igual, ¿no? Y tú aceptas las cosas. Pero sobre todo los niños, los adolescentes que están en unas edades muy difíciles, muy de exposición social, evitar rechazo, evitar estas cosas, ellos tienen que dar el paso, pero sobre todo la familia y la gente que está alrededor tiene que darse cuenta también. Porque cuando ya eres mayor puedes dar el paso tú, decir, oye, que me pasa esto y tal. Pero cuando tienes 15 años, los que están alrededor también tienen que saber que ahí pasa algo. Y es una coordinación entre el paso que des tú y lo que te ayuden de fuera. A estos chicos les diría que no tengan miedo. O sea, realmente el TOC es miedo, es duda y miedo, ¿no? Sí. Pero es que yo, desde mi perspectiva, y mi hermano llegó a verlo así también, es otra cosa como otra cualquiera. Todos tenemos algo, ¿no? Y bueno, pues debemos normalizar este tipo de problemas como normalizamos la salud física. O sea, también verlo de yo esa manera. cuando estoy con mis amigos en una reunión y tengo un problema de riñón, oye, pues voy a ir al urólogo porque tal, no pasa nada. Entonces, ¿qué sería lo normal? Oye, pues mira, yo tengo un problema, tengo que ir al psicólogo tal, y verlo así natural. Yo creo que sería la solución, lo mejor. Sí, definitivamente. Ahora, hay muchas situaciones que se han incrementado con la pandemia, ¿no? Muchos problemas que aumentaron, se intensificaron, entonces definitivamente pues la pandemia trajo un impacto psicológico. Sobre todo diría en los adolescentes, que en ese tiempo de la adolescencia es cuando los chicos necesitan más de interrelacionarse con los demás. Pero en la pandemia pues surgió lo que, bueno, en Perú se llama cuarentena, ¿no? Entonces había mucho encierro de por medio, mucha frustración también de muchos adolescentes, chicos jóvenes que tuvieron que cambiar pues su modo de vida y esto también trajo un impacto bastante doloroso en las familias, ¿no? Entonces estos casos que de pronto ya se perfilaban en algún momento previo a la pandemia, con la pandemia pues se intensificaron muchísimo más, ¿no? Entonces ahí también es que muchos empezaban con las atenciones virtuales, que no es lo mismo a una atención presencial, ¿no? Entonces todavía lo digo porque sí, he visto muchos colegas que siguen trabajando pues tras las pantallas. Se puede entender cuando están pues lejos de un país a otro, pero si hay la posibilidad de hacerlo de una manera cercana, pues eso va a beneficiar mucho más a la persona, ¿no? Sobre todo también para observar, porque sí amerita el hecho de que puedan detectar ciertos movimientos, cómo está la persona, la observación, que es muy importante dentro de la comunicación efectiva. Entonces eso también es fundamental y tú como comunicadora también lo sabes, tal vez puedas comentar un mensaje final ya para todos que nos están viendo en este momento. Yo digo a nivel mundial porque siempre a través de este medio tenemos tanta gente que nos pueda seguir, ya sea de Perú, de España y de todo el mundo en general. Pues mira, esto te lo podría decir, te lo dirá mejor Aurelio, pero yo también quería hacer hincapié en esto. El tema de presencial es fundamental, es fundamental. Otra cosa es, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo que conozco, el de mi hermano más.
tú vienes y recibes la terapia. ¿Por qué? Por lo que tú dices, necesitas, la terapia, la EPR consiste en la exposición, ¿no? Entonces, gradual, controlada y demás. Entonces, la persona tiene que exponerse junto con el terapeuta al lado para que vaya midiendo la ansiedad y tal, para ver cómo le va afectando. Tiene que hacerlo de una manera presencial, porque a través de una pantalla tú unos minutos puedes controlar lo que está haciendo la persona, pero en cuanto se mueve la pantalla ya no sabes si está compulsionando o no, ¿sabes? Entonces es muy importante. Una vez que ya has hecho la terapia presencial, sí que es verdad que cuando ya tienes las herramientas, por así decirlo, tienes que volver a tu hábitat, o sea, a tu vida, ¿no? A todo lo que es tu vida. Y ahí es donde empiezas a utilizarlas. Y ahí sí un refuerzo, porque ya si estás lejos y tal, un refuerzo viene bien. Mi hermano estuvo después, hacía como cada 15 días una sesión de 2 horas, creo que era, con su psicóloga que había estado tratándolo aquí, pero ya era una cosa posterior a la presencial. O sea, eso se tiene que hacer siempre cuando ya ha habido un seguimiento previo presencial. Así que yo creo que el mensaje es ese, que lo online funciona cuando ya tienes las herramientas. Antes es muy difícil. Claro, y es importante tener este conocimiento de estas herramientas que puedan ser funcionales, tanto para la persona que tiene TOC como también para la familia, porque la familia ayuda indudablemente. La idea también es que se pueda trabajar en equipo y que todos podamos darnos la Consuelo, quería anotar una cosa del libro porque me parece muy interesante. Yo como le ayudé a escribirlo, o sea, el libro es de él, yo simplemente le di el soporte, ¿no? Periodístico. Cómo él fue el que lo estructuró, o sea, cómo tenía tan claro lo que quería contar, que lo hizo en 5 capítulos. El primero es sobre cuando le descubren el TOC a su hijo. El segundo sobre el trayecto que tuvo que realizar buscando ayuda. El tercero es sobre cuando ya no la encuentra y bueno, el desenlace de su hijo, y decide montar todo esto para ayudar a los demás. Después hay un cuarto que es mi favorito, junto con el quinto, que es errores que cometemos todos los familiares y la gente que estamos cerca de las personas con TOC, ¿no? Que lo hacemos desde el desconocimiento y evidentemente involuntario, pero que pasan. Y es muy bonito que asumir esos errores para que otras personas que le ocurre sepan que eso es normal, que puede pasar. Y el último, que es como se titula el libro, Señales de vida, porque cómo se fueron dando las circunstancias en tantísimos campos, en tantísimas cosas, para que todo esto y todo este proyecto y todo saliera hacia adelante y hoy tú y yo estemos aquí hablando sobre esto y se siga ayudando a la gente. Así que me parecía muy bonito la forma en que lo estructuró. Recomiendo a todos que puedan leer este libro, Señales de vida, escrito por Aurelio López Reina. Y bueno, le agradezco haberme obsequiado este maravilloso libro de su historia de vida. Acá me escribió una dedicatoria, como lo pueden ver. Muchísimas gracias, Aurelio, de verdad, por todo lo enseñado. Gracias por esa generosidad que has mostrado siempre, todas las veces que hemos conversado. Muchísimas gracias. Y bueno, ya Aurelio López Reina, que es el presidente de la Asociación TOC Granada, nos va a contar más adelante con más detalles sobre su gran libro Señales de Vida. Muchísimas gracias a todos quienes han escuchado la entrevista el día de hoy y ya saben qué importante que es prevenir, trabajar también desde la unidad, la información verídica y real para poder tener pues más herramientas de ayudar también a muchas personas. Muchísimas gracias.